¿Alguna vez te has cuestionado sobre la existencia de Dios? ¿Te has sentido mal por pensar en si Dios existe o no existe? ¿Piensas que Dios está relegado únicamente a la fe? ¿Y si te demuestro que no? Que a través de la lógica y el razonamiento y la ciencia puedes llegar a confirmar la existencia de Dios. Veamos. Saludos. Un tema que muchas personas desconocen y que en ocasiones llegan a sentirse mal incluso por reflexionar sobre la existencia de Dios, por sentir dudas sobre si Dios existe o no existe. Hecho totalmente normal, pues eres un ser racional, un ser que piensa, que analiza, pero eres así porque Dios mismo te creó así. A través del razonamiento, tú vas a lograr llegar a la verdad y no tener una simple fe ciega. Hay unos que tienen fe desde el principio y eso es maravilloso, pero no es el caso de todos. Hay otros que necesitan confirmar, que necesitan evaluar y no saben que tienen la opción de razonar sobre la existencia de Dios. Veamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos de unos científicos. Louis Pasteur, eminente científico químico, establece que un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Isaac Newton, fundador de la física teórica clásica, establece que lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Max Planck, físico alemán considerado el creador de la teoría cuántica, establece que para las personas creyentes Dios está al principio, para los científicos está al final de todas sus reflexiones. Pero, ¿por qué llegan a esa conclusión? Normalmente hoy día las personas piensan que el creer en Dios es un hecho atribuible a una ilusión, a un espejismo. Y muchos científicos incluso caen en el error de pensar en esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que van reflexionando sobre ciencia, pues comienzan a dudar. Hecho totalmente válido. Pero ya luego que llegan a profundizar en ciencias, pues se encuentran con Dios al final. Veamos qué dice Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Sus logros incluyen mejoras al telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley del movimiento, hecho importante. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Galileo Galilei argumentó que la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el mundo.
Y así podría citar un sinnúmero de científicos que han reflexionado sobre la existencia de Dios. Incluso muchos de ellos eran ateos y al final de sus reflexiones llegan a concluir que necesariamente Dios existe. Cabe destacar que el cristianismo, en este caso la Iglesia Católica como madre fundadora de la Iglesia de Cristo, no contradice a la ciencia. La Iglesia no pretende en ninguna medida contrarrestar los hechos demostrables a través de la ciencia, ya que es la misma Biblia la que establece que las cosas invisibles de Dios pueden ser demostradas a través de lo visible. Esto lo establece en Romanos. Esto está contemplado en Romanos 1, del 19 al 21. Dice: todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpas. A pesar de que conocían a Dios, no les rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Es decir, no es que los científicos no puedan llegar a validar la existencia de Dios, pues la misma Biblia establece que a través de las cosas visibles se puede conocer lo invisible de Dios. El punto radica es cuando aún viendo esa realidad tú te niegas a creerlo. Entonces comienzas a inventar teorías que carecen de toda lógica por no reconocer su existencia, y llega un punto en que su conocimiento se queda nublado, su entendimiento se queda nublado. De hecho, este es un dato que no muchos conocen, pero cabe destacar que la teoría del Big Bang fue establecida o presentada más bien por un sacerdote católico. El señor Georges Lemaitre fue quien propuso la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Ya entiendo que no es necesario ni siquiera plantear lo de la teoría del Big Bang, pues la mayoría de las personas ya han escuchado al respecto, pero esta teoría trata sobre una explosión inicial y así fue creándose el universo. Ahora bien, el punto no es cómo se creó, es cómo se orquestó eso para que todo quedara perfectamente diseñado, para que todo funcionara perfectamente. No es el cómo, es quién. ¿Quién es el autor? Un error que cometen algunas personas, entre ellas algunos ateos en este caso, es tratar de sacar conclusiones a partir de textos de la Biblia, lo cual es un error. Pues si bien es cierto que la Biblia en determinados momentos hay textos que son literales, pues también hay otros que se presentan de manera alegórica, es decir, que simbolizan algo.
pero no necesariamente lo que dice textualmente es a eso a lo que se refiere. Entonces, ¿dónde está el punto? En que muchas personas intentan tener una visión, un razonamiento particular de la Biblia, interpretar la Biblia a su manera, violentando un principio que establece la Biblia misma en 2 de Pedro 1, 20, 21, donde dice que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son esos hombres de Dios de los que habla? Habla de los apóstoles y los padres apostólicos. Básicamente todo lo que hay contemplado en la Biblia ya ha sido traducido. ¿Por qué? Es un mandato de la Biblia el no poder traducir de manera particular la palabra, pero el hecho se remonta a que hay muchos hechos que sucedieron cuando Jesucristo estaba en la tierra, luego de partir, inmediatamente haber partido. Hay muchos hechos que sucedieron que no estaban contemplados en la Biblia. De hecho, la Biblia en ese momento ni siquiera existía. Fue hasta el año 382, 397, cuando el Papa San Dámaso hizo una recopilación de todos los libros de la Biblia y se elaboró la Biblia. ¿Por qué? Una razón por la que no puede ser interpretada de manera particular. Además, bueno, pues porque hay que ubicarse en el contexto, hay que ubicarse en el momento, en cómo sucedieron los hechos. De hecho, la Biblia misma habla de muchos hechos que simple y llanamente fueron tratados de manera oral, pero no fueron escritos. Por ahí es donde comienzan a surgir tantas dudas, tantas confusiones.